Darius Cole entró en clase con 20 minutos de retraso, agotado y desaliñado, esperando por completo otro sermón del profesor Whitman sobre su potencial desperdiciado. En lugar de eso, el profesor señaló fríamente hacia dos problemas imposiblemente complejos en la pizarra, matemáticas de nivel de posgrado que habían quedado allí por accidente. Todo el salón se inclinó hacia adelante, con los teléfonos listos, esperando que el chico becado finalmente admitiera que no pertenecía allí. Pero cuando Darius tomó la tiza, algo cambió en su actitud. Una concentración silenciosa reemplazó su habitual encorvamiento. Lo que ocurrió en los siguientes minutos destrozaría cada suposición que sus compañeros y profesores habían hecho sobre él, revelando un secreto que cambiaría todo lo que creían saber sobre el chico al que todos habían catalogado como un vago perezoso. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde estás viendo hoy. Y si disfrutas estas historias, asegúrate de estar suscrito. ¡Suscríbete! Los susurros comenzaron incluso antes de que Darius Cole cruzara la puerta del aula. Siempre era así. Apuesto $20 a que hoy ni siquiera aparece, murmuró alguien desde el fondo. Nah, sí vendrá. Solo 30 minutos tarde, como siempre, respondió otra voz entre risas. Darius estaba acostumbrado a ser el tema de esas conversaciones. A sus 16 años, se había ganado toda una reputación en Westbridge Academy, una de las escuelas privadas STEM más exclusivas del estado. El chico becado que no podía molestarse en llegar a tiempo. El estudiante que garabateaba durante las clases en lugar de tomar apuntes adecuados. El vago perezoso que estaba desperdiciando el tiempo de todos. Y una beca perfectamente buena que podría haber sido para alguien que realmente se esforzara. Lo que sus compañeros no sabían era que esos dibujos que llenaban los márgenes de sus cuadernos no eran simples garabatos al azar. Eran intrincados patrones geométricos, secuencias numéricas complejas, fórmulas a medio terminar que habrían impresionado a la mayoría de los profesores universitarios de matemáticas. Pero nadie miraba lo suficientemente de cerca para notarlo. Veían lo que esperaban ver, un chico que no pertenecía allí, que no se esforzaba lo suficiente, que avanzaba gracias a la acción afirmativa y al favoritismo de la beca. Darius lo escuchaba todo. Las bromas que en realidad no eran bromas, los comentarios lo bastante sutiles como para mantener una negación plausible. Los escuchaba, los absorbía y mantenía la cabeza baja. No tenía sentido pelear. Las palabras no cambiarían sus mentes de todos modos. Sus mañanas solían empezar a las 5, no por elección, sino por necesidad. El pequeño apartamento de 2 habitaciones que compartía con su madre, Renie, estaba en silencio a esa hora. Ella regresaba de su turno nocturno en el Hospital General del Condado, donde trabajaba como limpiadora. Su uniforme olía a desinfectante industrial y agotamiento. Dejaba los zapatos junto a la puerta con un suspiro pesado que decía mucho sobre el dolor en sus pies y el peso sobre sus hombros. ¿Ya estás despierto, cariño?, preguntaba, aunque ya sabía la respuesta. Sí, mamá. Tengo tarea que terminar. Era parcialmente cierto. Sí tenía tarea, pero más a menudo Darius estaba trabajando en algo completamente distinto. El hijo del vecino necesitaba ayuda con álgebra. La vieja laptop de la señora Peterson necesitaba que le soldaran un nuevo conector de energía. El televisor de la familia Jenkins había dejado de funcionar, y $20 por arreglarlo significaban poder comprar comida para la semana. Esas eran las cosas que llenaban sus madrugadas y sus noches, las que explicaban las ojeras bajo sus ojos y por qué a veces se quedaba dormido en la tercera hora de clase. Renée se servía café y se sentaba frente a él en la pequeña mesa de la cocina, observando a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que era brillante. Lo sabía desde que tenía 7 años y comenzó a corregir los cálculos en las facturas del hospital. Pero la brillantez no pagaba el alquiler. La brillantez no mantenía las luces encendidas. Y en Westbridge Academy, rodeado de chicos cuyos padres eran médicos, abogados y ejecutivos tecnológicos, la brillantez sin la presentación adecuada era simplemente otra cosa más que criticar. No te quedes despierto hasta tan tarde, le decía, aunque ambos sabían que lo haría. Necesitas dormir, Darius. Lo sé, mamá. Estoy bien. Pero no estaba bien. No realmente. La mayoría de los días funcionaba al límite,
sostenido únicamente por pura determinación y la certeza de que rendirse no era una opción. Su beca dependía de mantener buenas calificaciones, y mantenerlas significaba ir siempre un paso adelante, pese a todo lo que tiraba de su atención y energía. El profesor Harold Whitman había enseñado matemáticas en Westbridge Academy durante 23 años. En ese tiempo desarrolló la reputación de poder detectar talento matemático a kilómetros de distancia. Había sido mentor de estudiantes que luego ingresaron al MIT, Caltech y Stanford. Se enorgullecía de reconocer el potencial temprano y cultivarlo hasta convertirlo en algo excepcional, lo que hacía que Darius Cole fuera aún más frustrante. Whitman veía el potencial. Estaba allí, brillando bajo la superficie como oro en agua turbia. A veces, Darius entregaba un trabajo absolutamente brillante, una demostración tan elegante que le quitaba el aliento. Una solución que mostraba una comprensión intuitiva que la mayoría de los estudiantes de secundaria nunca desarrollan. Pero la semana siguiente podía no entregar nada en absoluto, o aparecer tarde con la camisa fuera del pantalón y sueño en los ojos, sin ofrecer explicación ni disculpa. Potencial desperdiciado, murmuraba Whitman mientras marcaba otra tarea entregada tarde. Absolutamente desperdiciado. Había intentado hablar con Darius varias veces, pero el chico se mostraba frustrantemente cerrado, respondiendo a las preguntas con encogimientos de hombros y respuestas ambiguas que no revelaban nada de lo que realmente estaba pasando. Whitman interpretaba esto como apatía, como falta de respeto hacia la oportunidad que se le había dado. Lo que no veía eran los muros que Darius había construido para protegerse, las defensas cuidadosamente levantadas contra la lástima y el juicio en clase. Las dinámicas sociales seguían patrones predecibles. Ethan Caldwell, hijo de un destacado abogado de patentes y el estudiante mejor clasificado de su curso en Westbridge, no ocultaba su desprecio hacia Darius. Nunca decía nada abiertamente racista. Ethan era demasiado inteligente para eso, pero sus comentarios tenían peso de todos modos. Debe ser genial no tener que preocuparse por las notas cuando tienes una beca garantizada, decía Ethan, lo suficientemente alto como para que los demás lo oyeran. Algunos de nosotros sí tenemos que ganarnos nuestro lugar aquí. La insinuación era clara. Darius no se había ganado nada. Era una casilla de diversidad, una historia inspiradora para los folletos de la academia, ocupando un espacio que legítimamente pertenecía a alguien más merecedor. Alguien como Ethan. La mayoría de los estudiantes ignoraban esos comentarios o fingían no escucharlos. Algunos pocos se reían, animados por la confianza y el estatus social de Ethan. Pero una estudiante, Maya Patel, solía reaccionar de forma diferente. Ponía los ojos en blanco o le lanzaba a Ethan una mirada que decía más que 1000 palabras. Maya era lo bastante perspicaz para notar lo que otros pasaban por alto, que Darius Cole prestaba atención a todo, absorbiendo información como una esponja, incluso cuando parecía medio dormido o distraído. La mañana en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Darius se había quedado despierto hasta las 2 de la madrugada, ayudando al chico Martínez. No, espera. Al chico Thompson del piso de abajo, a entender ecuaciones cuadráticas para un examen próximo. Después el teléfono de su madre había dejado de cargar. El puerto de conexión estaba desgastado tras años de uso. Lo desmontó con cuidado, limpió los contactos y consiguió que volviera a funcionar. Cuando por fin se metió en la cama, eran casi las 4. La alarma sonó a las 6:30. Pulsó posponer. Luego volvió a pulsarlo. Cuando finalmente se levantó a las 7:15, entró en pánico. El seminario de matemáticas avanzadas del profesor Whitman empezaba a las 8, y hoy era importante. Muy importante. Iba a haber algún tipo de evaluación, aunque Darius no tenía claros los detalles. El día anterior estaba demasiado agotado para prestar atención al anuncio de Whitman. Se vistió a toda prisa, agarró la mochila y salió sin desayunar. El autobús arrancaba justo cuando él llegaba a la parada. Por supuesto, Darius empezó a correr, cortando por calles laterales con la esperanza de alcanzarlo en la siguiente intersección. Le ardían los pulmones. La mochila le golpeaba la espalda. Llegó a la segunda parada justo cuando las puertas se estaban cerrando. «Por favor», jadeó al conductor, que misericordiosamente volvió a abrirlas. Cuando Darius irrumpió en el aula de Whitman, eran las 8:20.
20 minutos tarde. Toda la clase se giró para mirarlo. Algunos rostros mostraban diversión, otros irritación. La expresión de Ethan Caldwell era pura satisfacción, como si acabara de ganar una apuesta. El profesor Whitman estaba al frente del aula, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa por la frustración apenas contenida. Detrás de él la pizarra estaba cubierta de notación matemática. Dos problemas, escritos con su caligrafía precisa, dominaban el espacio. A simple vista ya parecían complicados, densos de símbolos y variables que parecían retorcerse sobre sí mismos. Señor Cole, dijo Whitman con voz fría, qué generoso de su parte unirse a nosotros. Lo siento, profesor, yo... Ahórreselo. Whitman señaló la pizarra sin mirarla. Ya que se ha perdido los primeros 20 minutos de la sesión de hoy, quizá pueda hacerse útil. Resuelva uno de estos problemas o explique a la clase por qué no puede hacerlo. Darius dejó la mochila junto a un pupitre vacío y se acercó lentamente a la pizarra, con la vista fija en los problemas. Había algo distinto en ellos. No eran ejercicios típicos de clase. La notación era más avanzada, la estructura más abierta. Eran del tipo que no tienen soluciones perfectamente empaquetadas al final de un libro. Lo que Darius no sabía, lo que nadie en la sala excepto Whitman sabía, era que aquellos problemas no estaban destinados a estudiantes de secundaria. Eran aproximaciones de nivel de investigación, tomadas de un seminario de posgrado que Whitman estaba preparando. Los había dejado en la pizarra por accidente tras trabajar hasta tarde la noche anterior, con la intención de borrarlos antes de la clase. Pero la tardanza de Darius lo había irritado lo suficiente como para olvidarlo. Y ahora esos problemas estaban allí como minas enterradas, esperando exponer de una vez por todas a ese supuesto flojo. Darius observó la pizarra durante un largo momento. El aula estaba en silencio, salvo por el zumbido de las luces fluorescentes y el rasgueo de algunos lápices, mientras ciertos estudiantes fingían trabajar en sus tareas, aunque en realidad seguían el drama. Detrás de él comenzaron las apuestas en susurros. «Se va a estrellar», predijo alguien. «Esto va a ser doloroso de ver», añadió otra voz. Ethan se recostó en su silla con una sonrisa burlona, ya preparando el comentario sarcástico que haría después. Pero Maya miraba con otros ojos. Ya había visto algo en Darius antes, destellos de una inteligencia que él mantenía cuidadosamente oculta. La vez que corrigió el trabajo en la pizarra del profesor Whitman de forma tan sutil que casi nadie lo notó. El día en que, por accidente, vio su cuaderno y encontró cálculos que pertenecían a un libro universitario, no a un aula de secundaria. Se descubrió esperando, contra la opinión general de sus compañeros, que Darius sorprendiera a todos. La postura de Darius cambió. La inclinación relajada desapareció, sustituida por una concentración rígida. Sus ojos recorrieron las ecuaciones metódicamente, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y luego otra vez. Estaba viendo algo, leyendo los problemas como si estuvieran escritos en un idioma que solo él entendía. «Profesor», dijo Darius en voz baja, «¿puedo tener una tiza?» Las cejas de Whitman se alzaron ligeramente. Esperaba excusas, evasivas, quizá incluso una admisión de derrota. No esperaba que pidiera intentar resolverlos. «Por supuesto», respondió, señalando la bandeja. Darius tomó una tiza nueva, la hizo rodar entre los dedos un momento y se volvió hacia la pizarra. El primer problema trataba una aproximación compleja con funciones de varias variables. El enfoque estándar implicaría páginas de cálculo, sustituciones cuidadosas y una reducción paso a paso. Era el tipo de ejercicio que podía llevar una hora o más resolver correctamente. Darius no siguió un enfoque estándar. Empezó a escribir, con la mano moviéndose con una confianza sorprendente. En lugar de lanzarse a un cálculo brutal, reestructuró por completo el problema, introduciendo un argumento de simetría que simplificaba la relación central entre las variables. No era algo sacado de un libro de texto. Era creativo, intuitivo, el tipo de pensamiento matemático que distingue a quienes memorizan fórmulas de quienes realmente comprenden los conceptos subyacentes. El profesor Whitman dio un paso adelante. Su irritación dio paso a la curiosidad. ¿De dónde había salido eso? No era una suposición ni una intuición afortunada. Era razonamiento matemático legítimo.
El raspar de la tiza contra la pizarra era el único sonido en la sala. Incluso los que susurraban habían guardado silencio. Los estudiantes estiraban el cuello para ver lo que Darius escribía, aunque la mayoría no podía seguir la lógica. La notación era demasiado avanzada, los saltos demasiado grandes. Maya tomaba apuntes frenéticamente, intentando captar el método que Darius estaba usando. Aquello no era nada que hubieran visto en clase. Era algo completamente distinto. Darius terminó el primer problema con una aproximación limpia, que aunque no era una demostración formal completa, mostraba un camino claro hacia la solución. Fue elegante, eficiente y era correcto. Dejó la tiza y examinó su trabajo por un momento. Luego la tomó de nuevo sin pausa. El segundo problema era aún más complejo, una aproximación basada en probabilidad que incorporaba conceptos geométricos. El propio Whitman solo lo había resuelto parcialmente, planeando presentarlo a sus estudiantes de posgrado como un desafío abierto. El aula observaba en silencio atónito mientras Darius lo abordaba de todos modos. El segundo problema se extendió por la pizarra como un tapiz matemático, cada línea construyéndose sobre la anterior. El enfoque de Darius mezclaba geometría con teoría de la probabilidad de maneras que no deberían haber funcionado a nivel de secundaria, y sin embargo funcionaban. Estaba utilizando conceptos que no formaban parte del currículo estándar, teoremas que normalmente aparecían en cursos del segundo año universitario. El profesor Whitman se encontró inclinándose hacia adelante, olvidando por completo la evaluación que se suponía debía estar ocurriendo, o el hecho de que este estudiante había llegado 20 minutos tarde. Su mente corría con una sola pregunta. ¿Cómo sabe esto? El argumento de simetría del primer problema había sido impresionante, pero podría explicarse como intuición afortunada. Sin embargo, este segundo enfoque requería conocimiento. Conocimiento matemático real y sustancial que no podía haberse encontrado por accidente. Darius estaba utilizando un teorema relacionado con distribuciones de probabilidad geométrica, aplicándolo en un contexto que requería comprender no solo el teorema en sí, sino sus implicaciones más profundas. Ethan Caldwell había dejado de sonreír con suficiencia. Su expresión ahora oscilaba entre la confusión y algo que se parecía incómodamente al miedo. El orden natural de las cosas se estaba alterando ante sus ojos. Darius Cole, el chico becado que apenas se molestaba en llegar a tiempo, estaba resolviendo problemas de matemáticas de nivel de posgrado un martes por la mañana como si nada. La tiza hacía un suave clic cada vez que Darius la dejaba para examinar su trabajo, y luego la recogía de nuevo para continuar. Sus movimientos eran metódicos, casi meditativos. No era la energía frenética de alguien que adivina al azar esperando que algo funcione. Era la confianza que nace de la comprensión. A Maya comenzó a dolerle la mano de tanto escribir tan rápido. Intentaba capturar cada paso, sintiendo que estaba presenciando algo importante, algo que querría estudiar más tarde. A su alrededor, otros estudiantes habían dejado de fingir que trabajaban. Ahora todos observaban. La tensión en el aula era tan densa que podía cortarse. Darius dio un paso atrás frente a la pizarra, inclinando ligeramente la cabeza mientras revisaba la segunda solución. No era perfecta. Podía haber lugares donde la lógica podía ajustarse, donde una prueba más formal requeriría pasos adicionales, pero era sólida. La aproximación era consistente. El razonamiento era válido. Se volvió para mirar al profesor Whitman, con polvo de tiza cubriendo sus dedos. ¿Es eso lo que quería? La pregunta fue hecha sin arrogancia ni orgullo, solo con simple curiosidad. Darius realmente no parecía comprender la magnitud de lo que acababa de hacer. Para él, eran solo problemas. Difíciles, sí, pero resolubles. Whitman no respondió de inmediato. Se acercó lentamente a la pizarra, sus ojos recorriendo cada línea, comprobando cada paso. La primera solución utilizaba una reducción creativa por simetría, que era matemáticamente sólida y genuinamente elegante. La segunda incorporaba conceptos avanzados de probabilidad con los que el propio Whitman había tenido dificultades. Ambas aproximaciones eran perspicaces, demostrando no solo habilidad técnica, sino intuición matemática. ¿Dónde aprendiste esto?, preguntó Whitman en voz baja, todavía mirando la pizarra. Darius se encogió de hombros.
Libros, internet. Por ahí. ¿Por ahí? Repitió Whitman, finalmente volviéndose para mirar a su estudiante. Esto no es material que se aprende por ahí, señor Cole. Esto es matemáticas de nivel de posgrado. El aula estalló en susurros. ¿Nivel de posgrado? El chico perezoso que llegaba tarde estaba haciendo trabajo de posgrado. No tenía sentido. Nada de eso tenía sentido. Yo solo veo patrones, dijo Darius, incómodo con la atención. Estos problemas tenían patrones. ¿Patrones? Repitió Whitman. Ahora lo observó más de cerca, viéndolo realmente quizá por primera vez. El cansancio en los ojos del muchacho, el polvo de tiza en sus zapatillas desgastadas, la mochila que definitivamente había visto días mejores. Todos los detalles superficiales que Whitman había interpretado como apatía ahora parecían distintos. No era pereza, era agotamiento. No era falta de respeto, era estar abrumado. Señor Cole, quédese después de clase. El resto continúe con sus ejercicios. Nadie continuó con sus ejercicios. Todos permanecieron inmóviles, todavía procesando lo que habían presenciado. Ethan miraba su escritorio, su mente trabajando con furia. Tenía que haber una explicación. Tal vez Darius había visto esos problemas antes. Tal vez alguien lo había ayudado. Tal vez todo era algún tipo de montaje elaborado. Porque la alternativa, que realmente hubiera subestimado a Darius Cole todo este tiempo, era demasiado incómoda de aceptar. Maya cruzó la mirada con Darius cuando él regresó a su asiento. Le hizo un pequeño gesto con la cabeza, algo parecido al respeto en su expresión. Darius apartó la vista rápidamente, sacó su cuaderno y fingió trabajar mientras su corazón latía con fuerza en el pecho. No había querido presumir. Solo quería resolver los problemas y hacer que el profesor Whitman estuviera menos molesto por su tardanza. Ahora todos lo miraban y podía sentir el peso de su atención como una presión física. El resto de la clase transcurrió lentamente. El profesor Whitman intentó continuar con la lección planeada, pero no estaba realmente concentrado. Su mente volvía una y otra vez a esas soluciones en la pizarra, a la manera en que Darius las había abordado con confianza despreocupada. ¿Cuánto tiempo había estado ese talento sentado en su aula, ignorado y subestimado? Cuando finalmente sonó la campana, los estudiantes salieron despacio, muchos mirando hacia atrás a Darius mientras se iban. Los susurros se extenderían por la escuela en cuestión de minutos. Para la hora del almuerzo, todos sabrían lo que había sucedido en el seminario avanzado de Whitman. La historia crecería y cambiaría con cada repetición, cobrando vida propia. Darius permaneció sentado mientras el salón se vaciaba, con el estómago apretado por la ansiedad. ¿Estaba en problemas? ¿Había roto de algún modo una regla que ni siquiera sabía que existía? El profesor Whitman estaba de pie al frente del salón, borrando la pizarra con movimientos lentos y deliberados. Las soluciones que Darius había escrito desaparecían trazo a trazo, pero su impacto permanecía. Señor Cole, comenzó Whitman cuando se quedaron solos. Necesito que sea honesto conmigo. ¿Dónde aprendió realmente este material? Ya se lo dije, en libros sobre todo. Solo resuelvo problemas, a veces por diversión. ¿Por diversión? Repitió ella, esbozando una leve sonrisa. La mayoría juega videojuegos por diversión. Sí, bueno. Darius se encogió de hombros mientras cerraba su casillero. Supongo que no soy como la mayoría. Claramente. Maya dudó un momento y luego añadió. Para que lo sepas, no todos creen que hiciste trampa o algo así. Algunos reconocimos comprensión real cuando la vimos. Fue un gesto pequeño, pero significativo. Darius sintió que parte de la tensión en su pecho se aflojaba. Gracias. El profesor Whitman pasó su hora de almuerzo haciendo algo que debería haber hecho meses atrás. Revisar cuidadosamente las tareas anteriores de Darius Cole. Lo que encontró fue revelador. Mezcladas entre trabajos incompletos y respuestas escritas con prisa, había destellos de auténtica brillantez. Una demostración que utilizaba un enfoque poco convencional, pero llegaba a la conclusión correcta. Un problema de probabilidad resuelto mediante visualización geométrica. Una derivada de cálculo que incorporaba ideas de la teoría de números. El talento siempre había estado allí. Whitman simplemente no había mirado con suficiente atención,
cegado por sus propias frustraciones y suposiciones. Abrió su correo electrónico y comenzó a redactar un mensaje a la doctora Sarah Mitchell, antigua colega que ahora enseñaba en el Departamento de Matemáticas de la Universidad Estatal. Sarah dirigía un grupo de investigación enfocado en mentorizar a jóvenes matemáticos talentosos, especialmente de contextos subrepresentados. Si alguien sabría apreciar lo que Darius había hecho, sería ella. Whitman adjuntó fotos del trabajo en la pizarra de esa mañana y explicó el contexto. Estudiante becado, autodidacta, historial académico inconsistente, pero con una clara aptitud. Presionó enviar antes de poder arrepentirse. Luego se recostó en su silla preguntándose qué acababa de poner en marcha. Al final del día escolar, la noticia del desempeño de Darius se había extendido más allá del departamento de matemáticas. Los profesores susurraban en la sala de maestros. Los estudiantes debatían en las mesas del almuerzo. La oficina del director ya había recibido 2 consultas de padres, preguntando por los estándares académicos y los requisitos de las becas. Darius sentía todo ese peso mientras se regresaba en autobús esa tarde. La atención, la especulación, la forma distinta en que la gente ahora lo miraba. Era exactamente lo que había intentado evitar. Ahora todo era más complicado. Cuando llegó a casa, su madre ya estaba despierta, sentada en la mesa de la cocina con una taza de café y las cuentas extendidas frente a ella. Levantó la vista al verlo entrar y leyó de inmediato la tensión en sus hombros. ¿Mal día? Día raro, corrigió Darius dejando la mochila junto a la puerta. Muy raro. Mientras le contaba lo sucedido, René escuchaba con creciente preocupación, sabiendo que la vida de su hijo estaba a punto de cambiar de formas que ninguno de los dos podía prever por completo. Los días siguientes a la inesperada actuación de Darius, en la clase del profesor Whitman, se sintieron como caminar por un mundo que había cambiado sutilmente de la noche a la mañana. Nada parecía diferente en la superficie, pero todo se sentía alterado. El peso de la atención lo oprimía constantemente, haciendo que incluso cosas simples como caminar hacia clase se sintieran complicadas y expuestas. Lo que nadie en Westbridge Academy sabía era que el viaje matemático de Darius no había comenzado en aulas elegantes ni en costosas sesiones de tutoría. Había comenzado en el lugar menos esperado, la biblioteca pública polvorienta y mal financiada a 3 cuadras de su edificio. Darius descubrió la sección de matemáticas cuando tenía 12 años. Huyendo de un grupo de chicos mayores que se burlaban de su ropa de segunda mano, se refugió en el segundo piso de la biblioteca y se encontró rodeado de estantes llenos de libros que parecían olvidados. Textos de cálculo de los años 80, cuadernos de geometría desactualizados, guías de teoría de probabilidad con el lomo agrietado y páginas amarillentas. Para Darius eran tesoros. Comenzó con álgebra básica, enseñándose a sí mismo con libros escritos para estudiantes universitarios de primer año. Cuando un concepto no tenía sentido, buscaba explicaciones alternativas en las computadoras públicas de la biblioteca, viendo clases gratuitas de universidades que compartían sus cursos en línea. Khan Academy se convirtió en su amiga. El Open Courseware del MIT se convirtió en su maestro. Tomaba apuntes en cualquier papel que encontraba. Servilletas de restaurantes de comida rápida, el reverso de correo publicitario, los márgenes de periódicos viejos. Las matemáticas se volvieron su escape de todo lo demás. Del estrés de ver a su madre agotarse trabajando, de la ansiedad de no saber si podrían pagar el alquiler cada mes, de la soledad de ser el chico becado en una escuela donde los padres de todos los demás conducían autos de lujo y vacacionaban en Europa. Cuando se perdía en una demostración o resolvía un problema complejo, nada de eso importaba. Solo existía la lógica pura y limpia de los números y los patrones. Pero Darius no había estado completamente solo en su autoeducación. Había alguien más. Alguien que reconoció la inteligencia hambrienta en el adolescente que pasaba horas en la olvidada sección de matemáticas. El señor Jerome Lawson había sido profesor de matemáticas décadas atrás en una universidad históricamente afroamericana del sur. Había publicado artículos sobre teoría de números y topología, ganado respeto de colegas y parecía destinado a una carrera académica importante. Luego los fondos se agotaron, la universidad enfrentó dificultades, y Lawson fue desplazado por la política y circunstancias fuera de su control. Se mudó al norte,
Aceptó varios trabajos para sobrevivir y finalmente se retiró a un pequeño apartamento donde pasaba sus días leyendo en la biblioteca pública. Notó a Darius de inmediato. La concentración intensa, el leve movimiento de los labios mientras resolvía problemas, la determinación en sus ojos. Un día, Lawson simplemente se sentó frente a él y dijo, «Estás haciendo esa derivada mal. ¿Quieres que te muestre por qué?» Eso había sido 3 años atrás. Desde entonces, Lawson se había convertido en el mentor no oficial de Darius. Se reunían en la biblioteca siempre que podían. Le ofrecía orientación sin presión. Respondía preguntas sin juzgar. Nunca le preguntó por qué no recibía ese tipo de ayuda en su elegante escuela privada. Parecía entender instintivamente que ciertos conocimientos debían perseguirse en espacios tranquilos y protegidos. Pero Lawson no había aparecido en la biblioteca en 2 semanas. Su lugar habitual en la mesa de la esquina, junto a la sección de matemáticas, permanecía vacío. Darius había preguntado a los bibliotecarios si lo habían visto, pero solo se encogieron de hombros. La gente iba y venía. No podían llevar la cuenta de todos. La ausencia le preocupaba más de lo que quería admitir. Lawson era mayor. ¿Qué tan mayor exactamente? Darius no lo sabía, pero sin duda estaba en sus 70. ¿Y si le había pasado algo? ¿Y si estaba enfermo o herido? ¿O algo peor? Esos pensamientos giraban en su mente mientras intentaba navegar su repentinamente complicada vida escolar. Los rumores habían cobrado vida propia, evolucionando con cada repetición. Algunos creían sinceramente que era brillante. Otros seguían convencidos de que tenía que haber algún truco, alguna explicación más lógica que la idea de que un chico becado fuera más inteligente que estudiantes cuyos padres pagaban la matrícula completa. Ethan Caldwell pertenecía firmemente al segundo grupo. Había pasado la última semana investigando en silencio, haciendo preguntas, buscando inconsistencias en la historia de Darius. ¿Dónde había aprendido exactamente ese material? ¿Quién se lo había enseñado? ¿Había tutores registrados? ¿Programas especiales? Las motivaciones de Ethan eran complejas. Parte de él estaba genuinamente confundido. Su visión del mundo no tenía espacio para alguien como Darius, tal como se presentaba. Pero debajo de eso había algo más oscuro y personal. El padre de Ethan esperaba perfección. Esperaba que su hijo fuera el mejor, que ingresara a una universidad de la Ivy League, que continuara el legado familiar de logros. Ser superado por el chico becado no era solo vergonzoso. Amenazaba todo aquello sobre lo que Ethan había construido su identidad. En casa, Renee observaba a su hijo con creciente preocupación. Había notado el cambio en su comportamiento, la tensión instalada permanentemente en sus hombros. Cuando supo lo que había ocurrido en la clase del profesor Whitman, su reacción fue compleja. Orgullo mezclado con preocupación, entusiasmo teñido de miedo. «Hijo, esto es maravilloso», le dijo abrazándolo con fuerza. «Siempre supe que eras especial». Pero más tarde, acostada durante el día intentando dormir antes de su turno nocturno, su mente se llenó de pensamientos más oscuros. Sabía cómo funcionaba el mundo. Sabía que la excelencia negra a menudo se miraba con sospecha más que con celebración. Sabía que destacar podía convertirte en blanco tan fácilmente como abrirte puertas. Una noche, mientras Darius hacía la tarea en la mesa de la cocina, lo mencionó directamente. «Toda esta atención que estás recibiendo en la escuela», empezó con cuidado, «¿cómo te hace sentir?» Darius levantó la vista de su libro de cálculo. «Raro, incómodo. La gente te está tratando diferente. Todos me tratan diferente, algunos para bien, pero sobre todo, diferente». Renée asintió lentamente. «Necesito que tengas cuidado, Darius. Sé que suena extraño. Tener cuidado por ser inteligente. Pero la gente no siempre reacciona bien cuando no encajas en sus expectativas, especialmente cuando esas expectativas se basan en cómo te ves o de dónde vienes». «Lo sé, mamá. Hablo en serio, hijo. Habrá personas que querrán verte fracasar ahora, que necesitan que fracases porque tu éxito desafía su manera de ver el mundo. No les des munición, mantente enfocado, mantente inteligente. Y por favor, no dejes que esto te aparte de cuidarte». Darius escuchó el miedo bajo sus palabras, el amor protector que quería envolverlo y mantenerlo a salvo de un mundo que podía ser cruel y arbitrario.
Tendré cuidado, prometió. El correo electrónico que el profesor Whitman había enviado a la doctora Sarah Mitchell obtuvo respuesta más rápido de lo esperado. Mitchell no solo estaba impresionada por las soluciones, aunque lo estaba, sino también por la historia detrás de ellas. Un estudiante autodidacta de un entorno subrepresentado demostrando intuición de nivel de posgrado. Ese era exactamente el tipo de talento que su programa buscaba nutrir. Respondió pidiendo más información, sugiriendo una reunión, insinuando posibilidades que aceleraron el pulso de Whitman. Para un estudiante, aquello podía cambiarle la vida a Darius. Mentoría real de investigadores universitarios. Acceso a recursos y oportunidades que podrían acelerar exponencialmente su desarrollo matemático. Pero Whitman también sentía el peso de la responsabilidad. Ya había fallado una vez al no ver lo que tenía frente a él. No podía presionarlo demasiado ahora ni abrumarlo con expectativas que hicieran más daño que bien. Una tarde llamó a Darius a su oficina. Recibí respuesta de la investigadora, dijo sin rodeos. La doctora Mitchell, de la Universidad Estatal, está muy interesada en conocerte. Darius sintió que el estómago se le hundía. ¿Conocerme? ¿Por qué? Porque demostraste el tipo de pensamiento matemático que su programa está diseñado para cultivar. Trabaja con estudiantes talentosos, les da acceso a cursos avanzados, los conecta con oportunidades de investigación. No lo sé, profesor. Yo no estoy buscando... No te estoy diciendo que tengas que hacer nada, interrumpió Whitman con suavidad. Solo reúnete con ella, escucha lo que tiene que decir, luego decides. Darius quiso negarse, retroceder hacia la seguridad de la invisibilidad. Pero otra parte de él, la que llevaba años enseñándose matemáticas porque las amaba, porque tenían sentido cuando nada más lo tenía, sentía curiosidad. Está bien, dijo finalmente. La conoceré. Mientras tanto, Maya Patel se había autoproclamado navegadora no oficial de Darius en el campo minado social en que se había convertido la escuela. Desviaba preguntas indiscretas, redirigía conversaciones cuando se volvían invasivas, y en general actuaba como escudo ante el escrutinio constante. No tienes que hacer eso, le dijo Darius un día mientras caminaban hacia el almuerzo. Lo sé, quiero hacerlo. Maya se encogió de hombros. Además, verte resolver esos problemas fue lo más interesante que ha pasado en todo el año. Estoy invertida en ver cómo se desarrolla esta historia. Esto no es una historia, es mi vida. Tu vida es una historia, la de todos lo es. La pregunta es si va a ser una buena. Darius no pudo discutir esa lógica, así que no lo intentó. La desaparición de Lawson seguía inquietándolo. Finalmente, un sábado por la mañana, cuando debería haber estado recuperando sueño, tomó el autobús hacia el barrio donde Lawson vivía. Solo había ido una vez antes, cuando lo invitó a ver su colección de antiguas revistas matemáticas. La dirección estaba grabada en su memoria. El edificio era deteriorado, la puerta principal apenas cerraba bien y el pasillo olía a aceite viejo y humedad. Subió hasta el tercer piso y llamó a la puerta 3C. No hubo respuesta. Volvió a llamar, más fuerte. Señor Lawson, soy Darius. ¿Está ahí? Una puerta al otro lado del pasillo se abrió. Una mujer mayor lo miró con recelo. ¿Buscas a Jerome? Sí, señora. ¿Está bien? Su expresión se suavizó. Está en el hospital. Lleva allí como una semana y media. Algo del corazón, creo. En el Hospital General del Condado, por si quieres visitarlo. Un frío temor recorrió a Darius. ¿Es grave? A su edad todo es grave, cariño. Pero es terco. Si alguien puede salir adelante, es él. El Hospital General del Condado. El mismo donde trabajaba su madre. Podía visitarlo. Pero la idea de verlo enfermo, vulnerable, quizá muriendo, lo aterraba de una forma que no sabía expresar. En la Academia Westbrook, la administración también había notado la situación que se desarrollaba alrededor de Darius Cole. La directora Vanessa Richardson veía oportunidad donde otros veían complicación. Una historia de éxito notable. Estudiante desfavorecido demuestra genio inesperado. Era exactamente el tipo de narrativa que podía mejorar la reputación de la escuela y atraer financiación para sus programas de becas. Llamó a Whitman a su oficina. Profesor Whitman,
He estado escuchando cosas interesantes sobre uno de sus estudiantes. Darius Cole, respondió él. Exacto. Estoy pensando que deberíamos aprovechar esto. Quizá una presentación especial en nuestro próximo simposio STEM. Incluirlo en nuestros materiales promocionales. Podría ser maravilloso para la imagen de la academia. Whitman sintió que se le tensaba la mandíbula. Con todo respeto, directora Richardson, Darius es un estudiante, no una herramienta de marketing. No estoy sugiriendo explotarlo. Estoy sugiriendo celebrar el logro. ¿No es eso lo que hacen las escuelas? Tras una conversación circular, llegaron a un compromiso. Una pequeña presentación en el simposio de matemáticas. Nada demasiado elaborado. 2 semanas después, durante la asamblea matutina, la directora hizo el anuncio. Me complace anunciar que el simposio de matemáticas de este año contará con una presentación muy especial de uno de nuestros estudiantes, quien recientemente demostró habilidades excepcionales para resolver problemas. Darius Cole compartirá su enfoque matemático con asistentes, incluyendo profesores visitantes de varias universidades. Darius sintió todas las miradas clavarse en él. A su lado, Maya susurró, ¿estás bien? Asintió, pero no lo estaba. En los días siguientes, la noticia se extendió más allá de la academia. Medios locales de educación recogieron la historia. Estudiante becado resuelve problemas de nivel de posgrado. Presentará en simposio. Era el tipo de relato que encantaba a la prensa. El desvalido triunfa. El talento supera las circunstancias. Pero para Darius, cada nuevo artículo era otro peso sobre unos hombros ya sobrecargados. Su sueño, ya fragmentado por el trabajo y la preocupación, empeoró. Pasaba las noches en vela repasando mentalmente su trabajo en la pizarra, dudando de cada paso. El síndrome del impostor lo abrumaba. Quizás solo había tenido suerte. Quizá los problemas no eran tan difíciles. Quizá en el simposio todos descubrirían que era un fraude, que no entendía las matemáticas al nivel que suponían. Su madre notó el deterioro de inmediato. Hijo, no estás durmiendo. Estoy bien, mamá. No me mientas. Puedo ver cómo se te oscurecen las ojeras. Apenas estás comiendo. Este estrés te está consumiendo. Solo necesito superar la presentación y luego todo volverá a la normalidad. René abrazó a su hijo, sintiendo lo delgado que se había puesto, cuánta tensión vivía en su cuerpo. Nada va a volver a la normalidad, Darius. No después de esto. Pero eso no significa que tengas que destruirte intentando cumplir las expectativas de todos. Tu salud importa más que cualquier presentación. Él quería creerle, pero el miedo a fallar, a decepcionar a todos los que ahora creían en él, lo paralizaba. En la escuela la situación se volvió más complicada. Ethan Caldwell había estado llevando a cabo su investigación en silencio, pero su paciencia se estaba agotando. No encontraba pruebas de tutores ni de programas especiales. No encontraba la pistola humeante que explicara cómo Darius Cole había demostrado de repente habilidades que parecían surgir de la nada. Pero para Ethan, la ausencia de evidencia no era evidencia de ausencia. Solo significaba que tenía que buscar más. Y si no podía encontrar pruebas de ayuda, tal vez podía encontrar pruebas de otra cosa. Trampa, plagio, alguna violación que descalificara el logro de Darius y restaurara el orden natural de las cosas. Empezó con los trabajos anteriores de Darius, solicitando acceso por canales oficiales, bajo la excusa de preocupación por la integridad académica. La escuela, sensible a cualquier acusación de irregularidad, concedió la solicitud. Ethan pasó horas revisando tareas antiguas, entregas, cuestionarios y exámenes, buscando patrones o inconsistencias. Lo que encontró lo desconcertó. El trabajo era genuinamente inconsistente, brillante en algunos momentos, incompleto o apresurado en otros. Pero nada sugería trampa. Si acaso parecía el trabajo de alguien que entendía los conceptos profundamente, pero luchaba con la gestión del tiempo o la motivación. Eso no encajaba con la narrativa que Ethan quería que fuera cierta. Frustrado, tomó una decisión que tendría consecuencias graves. Durante una reunión del Comité de Integridad Académica, un grupo de estudiantes mayores y miembros del profesorado que revisaban posibles violaciones, Ethan acusó formalmente a Darius Cole de deshonestidad académica. No estoy diciendo que definitivamente haya hecho trampa.
explicó Ethan con voz cuidadosamente razonable. Estoy diciendo que la evidencia circunstancial es preocupante. Un estudiante con un expediente mediocre que de repente resuelve problemas de nivel de posgrado no cuadra. Como mínimo, debería haber una investigación antes de ponerlo en el escenario del simposio. El comité tomó la acusación en serio. Tenían que hacerlo. La integridad académica era fundamental para la reputación de la Academia Westbridge. En cuestión de horas, Darius fue llamado a una reunión con el decano académico, el profesor Whitman, y 3 miembros del comité. Señor Cole, comenzó el decano Foster, con expresión profesionalmente neutral. Debe saber que se ha presentado una preocupación formal respecto a su trabajo matemático reciente. Quiero dejar claro que no está siendo acusado de nada de manera definitiva. Esta es una investigación para asegurarnos de tener todos los hechos. Darius sintió que su mundo se inclinaba. ¿Una investigación sobre qué? Sobre si recibió asistencia no autorizada con los problemas que resolvió en la clase del profesor Whitman. Si el trabajo fue realmente suyo, la implicación golpeó como un puñetazo físico. Creían que había hecho trampa. Después de todo, los años de autoestudio, las incontables horas en la biblioteca, el amor genuino por las matemáticas que lo impulsaba. Creían que había hecho trampa. El profesor Whitman intervino de inmediato. Para que conste, he revisado extensamente la metodología de Darius. El enfoque que utilizó fue creativo y personal, no algo que pudiera ser fácilmente entrenado o copiado. Esa es su opinión profesional, respondió el decano Foster. Pero la preocupación se ha presentado formalmente y tenemos un protocolo que seguir. Señor Cole, ¿puede proporcionar documentación de su educación matemática fuera de Westbridge Academy? ¿Tutores, programas, cursos? Me enseñé solo con libros de la biblioteca y clases gratuitas en línea. No tengo cursos oficiales ni instrucción pagada. No puedo pagar instrucción privada. Los miembros del comité intercambiaron miradas. El decano tomó notas. Necesitaremos tiempo para investigar esto adecuadamente. Mientras tanto, su participación en el simposio queda suspendida hasta que concluya esta investigación. Algo se rompió dentro de Darius. La presentación que tanto había temido, que le había causado tanto estrés, le estaba siendo retirada. Pero no porque estuviera libre de expectativas, sino porque lo acusaban de hacer trampa. Su logro reducido a sospecha. Su esfuerzo descartado como imposible sin ayuda. Esto es absurdo, dijo el profesor Whitman con dureza. Están castigando a un estudiante por ser más capaz de lo que la gente esperaba. Estamos siguiendo el protocolo, respondió el decano con firmeza. Si el trabajo del señor Cole es genuino, la investigación lo confirmará y quedará exonerado. Pero no podemos ignorar preocupaciones formales sobre integridad académica. La reunión terminó con Darius aturdido. Maya lo estaba esperando afuera de la oficina del decano. Al ver su rostro, lo llevó a un aula vacía. ¿Qué pasó? ¿Creen que hice trampa? Ethan me acusó. Y ahora hay una investigación. Eso es ridículo. Cualquiera que estuviera prestando atención vio cómo resolviste esos problemas en tiempo real. No importa. Tienen que investigar. Y hasta que lo hagan, estoy fuera del simposio. Quizás no sea lo peor. Sé que estabas estresado. Ya no se trata de la presentación, Maya. Se trata de que todos piensen que soy un fraude. Ella no tuvo respuesta, porque tenía razón. La acusación por sí sola dañaría su reputación. Independientemente del resultado, siempre habría quienes dudaran. La sospecha lo seguiría. La noticia se propagó por la escuela como un incendio. Las opiniones se dividieron con fuerza. Algunos defendían a Darius, señalando la falta de evidencia real. Otros veían la investigación como confirmación de sus sospechas. Claro que el chico becado había hecho trampa. ¿Cómo si no? Esa noche en casa, Darius no le contó a su madre lo ocurrido. No soportaba añadir otra preocupación a sus hombros ya agotados. Se encerró en su habitación y se quedó mirando el techo, sintiendo que todo lo que había construido se derrumbaba. Su teléfono vibró con un mensaje de Aya. No dejes que te rompan. Tu trabajo habla por sí solo. ¿Pero realmente lo hacía? Tal vez todos habían tenido razón. Tal vez solo era el chico becado que tuvo suerte.
y luego fue descubierto. Tal vez nunca debió haber resuelto esos problemas. A la mañana siguiente, Darius se obligó a volver a la escuela. Cruzar esas puertas requirió más valor que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Los pasillos se sentían distintos. No curiosos, sino acusadores. Las conversaciones se detenían cuando pasaba. La gente susurraba. El profesor Whitman lo encontró antes del primer periodo. Darius, quiero que sepas que estoy luchando contra esta investigación. He presentado un análisis detallado de tus soluciones, explicando por qué representan pensamiento original. He documentado ejemplos de tu trabajo anterior que muestran capacidad consistente. No permitiré que te descarten sin dar una verdadera pelea. Gracias, profesor. Pero, ¿y si luchar no importa? ¿Y si la gente ya decidió qué creer? Whitman lo miró con dolor. A veces luchar importa, incluso cuando el resultado es incierto, porque quedarse en silencio se siente como aceptar la injusticia. La investigación avanzó lenta y minuciosamente. Revisaron cada trabajo que Darius había entregado en los últimos 2 años. Entrevistaron a profesores. Incluso visitaron la biblioteca pública para confirmar su presencia allí. Los bibliotecarios recordaban al adolescente que pasaba horas en la sección de matemáticas. Mientras tanto, el estrés aumentaba. El simposio estaba a solo 2 semanas y su participación seguía en duda. La acusación lo contaminaba todo. Entonces, un martes por la tarde, Maya descubrió algo. Estaba ayudando a Darius a recopilar documentación de su autoestudio cuando notó algo extraño en las marcas de tiempo digitales de algunos trabajos anteriores. Los que Ethan había solicitado mostraban que habían sido accedidos y posiblemente modificados recientemente, después de que Darius los entregara. Mira esto, dijo, mostrándole la pantalla de su portátil. Alguien accedió a tus trabajos antiguos en el servidor de la escuela la semana pasada. Las fechas no coinciden. Darius miró las marcas de tiempo. ¿Puedes ver quién los abrió? No desde aquí, pero la Oficina de Integridad Académica podría rastrearlo en los registros del servidor. Llevaron la información al profesor Whitman, quien entendió de inmediato las implicaciones. Si alguien había manipulado los trabajos antiguos de Darius, podría tratarse de sabotaje. Whitman presentó la evidencia al decano Foster, quien amplió la investigación. El personal técnico examinó los registros del servidor. Lo que encontraron fue devastador. Múltiples accesos no autorizados al trabajo entregado por Darius. Pequeños cambios realizados para crear aparentes inconsistencias. Huellas digitales que apuntaban a una cuenta específica. La cuenta pertenecía a un asistente de enseñanza de posgrado que trabajaba con el hermano mayor de Ethan, ayudándolo a preparar solicitudes para programas de doctorado. La conexión era indirecta, pero clara. Alguien había intentado fabricar evidencia para respaldar la acusación de Ethan. La revelación lo cambió todo. 2 días antes del simposio, el decano Foster convocó otra reunión. Esta vez, Ethan también estaba presente, pálido e incómodo. Su padre, el abogado Caldwell, se sentaba a su lado con una expresión que sugería que alguien pagaría caro por la situación. Después de una investigación exhaustiva, comenzó el decano Foster. No encontramos ninguna evidencia de deshonestidad académica por parte del señor Cole. De hecho, hemos descubierto evidencia de manipulación en tareas entregadas previamente, aparentemente con la intención de crear una apariencia de inconsistencia. La voz del padre de Ethan era fría. ¿Qué está insinuando? No estoy insinuando nada. Estoy afirmando hechos. La investigación ha exonerado completamente al señor Cole. En cuanto a la manipulación, es un asunto aparte que estamos tratando con los individuos involucrados. Darius sintió un alivio tan intenso que casi dolía. Exonerado. La palabra resonaba en su cabeza como una campana. Pero el alivio venía mezclado con agotamiento y una herida persistente. La acusación había ocurrido. El daño a su reputación seguía existiendo, aunque oficialmente estuviera resuelto. El decano Foster continuó. Señor Cole, lamento el malestar que esta investigación le causó. Su participación en el simposio queda completamente restituida si decide continuar. Si decidía continuar. Esa era la pregunta ahora. ¿Quería subir a ese escenario después de todo lo que había pasado? ¿Quería exponerse sabiendo que algunos seguirían dudando de él sin importar los resultados de la investigación? Darius miró al profesor Whitman, que asintió con ánimo.
Luego a su madre, que había pedido permiso en el trabajo para asistir a la reunión, con los ojos llenos de un orgullo feroz. Después a Maya, que había investigado y apoyado sin tener ninguna obligación de hacerlo. Lo haré, dijo Darius en voz baja. Presentaré en el simposio. Tal vez el profesor Whitman tenía razón. Tal vez luchar importaba incluso cuando el resultado era incierto. Tal vez ponerse de pie y negarse a ser silenciado valía la pena, aunque fuera aterrador. Ethan salió de la reunión rápidamente, evitando el contacto visual. La mano de su padre pesaba sobre su hombro, y aún desde la distancia, Darius podía ver la miseria en el rostro del chico. No había satisfacción en ello, solo cansancio y la certeza de que al día siguiente tendría que demostrar su valía otra vez frente a todos. Esa noche, Darius tomó una decisión. Tomó el autobús hasta el Hospital General del Condado y preguntó en recepción por Jerome Lawson. Lo dirigieron a la unidad de cuidados cardíacos en el cuarto piso. Encontró a Lawson en una habitación compartida, recostado en la cama, con varios monitores emitiendo pitidos suaves a su alrededor. El anciano parecía más pequeño de lo que Darius recordaba, reducido por la enfermedad y los equipos médicos. Pero cuando lo vio en la puerta, su rostro se iluminó con una alegría genuina. «Ahí está mi matemático favorito», dijo Lawson, con la voz más débil de lo habitual, pero aún cálida. «Me preguntaba si terminarías encontrándome». Darius acercó una silla a la cama. «Señor Lawson, lo siento mucho. No sabía que estaba enfermo». «No es tu culpa, hijo. Los cuerpos envejecen. Dejan de funcionar bien. Pasa». Lawson hizo un gesto despreocupado con la mano. «Ahora dime qué ha estado pasando. Tienes cara de cargar el peso del mundo». Y así era. Darius le contó todo. Los problemas en la pizarra, la atención posterior, la investigación, la acusación, el simposio del día siguiente. Todo el miedo, la duda y la presión salieron de golpe. Lawson escuchó sin interrumpir, sus ojos oscuros, aún agudos pese a su debilidad física. Cuando Darius terminó, el anciano guardó silencio un largo momento. «¿Sabes cuál es tu problema?», dijo al final. «Estás tan ocupado preocupándote por lo que los demás piensan que has olvidado por qué amas las matemáticas en primer lugar». «No lo he olvidado». «Sí, lo has hecho. Si no, no estarías tan asustado». Lawson continuó. «Las matemáticas no tratan de impresionar a la gente ni de demostrar que eres digno. Tratan de la verdad, de la belleza, de encontrar soluciones elegantes a problemas complejos. Eso fue lo que te atrapó cuando eras un chico de 12 años en una biblioteca. Eso fue lo que te hizo pasar horas enseñándote a ti mismo, no porque alguien estuviera mirando, sino porque querías entender». Darius sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Pero mañana todos estarán mirando». «Que miren, pero cuando estés ahí arriba explicando tu razonamiento, no lo hagas por ellos. Hazlo por las matemáticas. Comparte la belleza que tú ves, lo demás vendrá solo». Lawson extendió una mano temblorosa y Darius la tomó, aferrándose a esa conexión con alguien que había creído en él cuando no era nadie, cuando no había atención, ni presión, ni expectativas. «Estoy orgulloso de ti», dijo Lawson en voz baja. «No porque resolviste problemas difíciles, sino porque tuviste el coraje de perseguir algo que amas a pesar de todos los obstáculos. Ese es el verdadero logro, Darius. Nunca lo olvides». Darius se quedó hasta que terminó el horario de visitas, hablando de matemáticas, de la vida y de todo lo demás. Cuando finalmente salió y caminó por las calles oscuras hacia su casa, se sentía diferente, más ligero, de alguna manera, a pesar de todo lo que lo esperaba al día siguiente. Lawson tenía razón. Se había enamorado de las matemáticas porque eran hermosas, porque tenían sentido, porque resolver una demostración se sentía como descubrir la verdad. En algún punto, había perdido eso bajo el peso de las expectativas y el juicio. Al día siguiente, en ese escenario, lo recordaría. La noche previa al simposio, Darius casi no durmió. No por ansiedad esta vez, sino por una energía distinta. Las palabras de Lawson habían encendido algo en él, reavivando la alegría pura que sintió cuando descubrió que las matemáticas podían ser bellas. Pasó las horas revisando su enfoque, no para memorizar una actuación,
sino para reconectarse con el pensamiento que lo llevó a esas soluciones. Por la mañana su madre le preparó el desayuno, huevos revueltos y tostadas, sencillo pero nutritivo. Lo observó comer con una expresión que mezclaba preocupación y orgullo. ¿Estás listo para esto, cariño? Darius asintió. Creo que sí. Recuerda, pase lo que pase hoy, estoy orgullosa de ti, no porque seas inteligente, eso ya lo sabía, sino porque eres valiente. La abrazó con fuerza antes de irse, tomando fuerza de su presencia. Ella no podía asistir al simposio. Su turno empezaba al mediodía. Pero saber que creía en él era suficiente. El auditorio de Westbridge Academy había sido transformado para la ocasión. Filas de sillas frente a un pequeño escenario, con un podio y una gran pizarra blanca. Profesores universitarios ocupaban las primeras filas, dando peso al evento. Los estudiantes llenaban la sección central. Algunos realmente interesados, otros obligados a asistir. El personal docente se alineaba al fondo, entre ellos el profesor Whitman, con expresión cautelosamente optimista. Darius llegó temprano. Un asistente técnico le colocó un pequeño micrófono. El director Richardson le dedicó una sonrisa alentadora que parecía más relacionada con la imagen de la academia que con él personalmente. El decano Foster le ofreció un breve gesto de reconocimiento, quizá aún incómodo por la investigación que casi lo arruina todo. Maya lo encontró tras bastidores. ¿Cómo te sientes? Sorprendentemente bien, admitió Darius. Hablé con alguien ayer que me recordó por qué amo esto. Me ayudó. Bien, porque estás a punto de volver a dejar a todos con la boca abierta. Solo sé tú mismo. Eso fue lo que hizo especial el primer momento. Entonces llegó el turno. El director Richardson abrió el evento con palabras cuidadosamente ensayadas sobre el compromiso de Westbridge Academy con el talento excepcional, sin importar el origen. El profesor Whitman presentó a Darius con sencillez. Lo que están a punto de presenciar no es solo habilidad matemática, es resolución creativa de problemas en su máxima expresión. Tengo el honor de presentar a mi estudiante, Darius Cole. El aplauso llenó el auditorio mientras Darius subía al escenario. Las luces eran más brillantes de lo que esperaba. Su corazón golpeaba fuerte, pero respiró lentamente, como en la habitación del hospital de Lawson. Se acercó al podio, ajustó el micrófono y miró el mar de rostros. Por un instante, la duda apareció. ¿Quién era él para estar allí? Entonces recordó que no estaba allí para impresionar a nadie. Estaba allí para compartir algo que amaba. «Buenos días», comenzó Darius con la voz más firme de lo que se sentía. «Quiero empezar diciendo que no soy un genio. No soy un prodigio matemático. Solo soy alguien que se enamoró de los patrones y pasó mucho tiempo tratando de entenderlos». La honestidad sorprendió al público. Cuando vi esos problemas en la pizarra del profesor Whitman, no vi matemáticas de nivel de posgrado. Vi patrones que me recordaban cosas que encuentro todos los días. Rutas de autobús que optimizan distancia y tiempo. Música. Ritmos que se repiten con precisión matemática. La simetría en la arquitectura, que combina belleza y estabilidad estructural. Se acercó a la pizarra y tomó un marcador. Déjenme mostrarles lo que quiero decir. El primer problema implicaba una compleja aproximación multivariable. La mayoría de los enfoques usarían cálculos pesados, comenzó Darius. Pero, ¿y si lo pensamos de otra manera? Empezó a escribir. No la solución formal que había desarrollado semanas antes, sino el pensamiento intuitivo que lo había llevado hasta ella. Dibujó diagramas simples. Una ruta de autobús que se divide en ramificaciones, cada una representando una variable en la ecuación. Es como preguntarse qué ruta de autobús es la más rápida para llegar al centro, explicó. No calculas cada posible camino. Observas la estructura de la ciudad, reconoces patrones en cómo convergen las rutas y usas eso para reducir opciones. El mismo principio se aplica aquí. En el público, estudiantes que habían tenido dificultades para seguir su trabajo original en la pizarra ahora comenzaban a entender. Los conceptos matemáticos seguían siendo complejos, pero la manera en que Darius los enmarcaba los hacía accesibles. No estaba presumiendo, estaba enseñando. El profesor Whitman sintió que la emoción le cerraba la garganta. Así debía ser la educación, no el formalismo rígido que a menudo dominaba la enseñanza de las matemáticas, sino el pensamiento creativo e intuitivo que hacía que la materia cobrara vida.
Llevaba 23 años enseñando y estaba aprendiendo algo nuevo de un estudiante de 16. Varios profesores universitarios en la primera fila intercambiaron miradas impresionadas. La doctora Sarah Mitchell tomaba notas detalladas. Aquello no era solo un chico inteligente resolviendo problemas difíciles. Era verdadera intuición matemática, presentada con una claridad extraordinaria. Darius pasó al segundo problema, el de probabilidad geométrica. Piensen en buscar estacionamiento en un lote lleno, dijo. No calculan la probabilidad de que cada espacio esté vacío. Usan intuición geométrica. Los lugares cerca de la entrada se llenan primero. Las esquinas a veces quedan libres. Surgen patrones. Las matemáticas aquí funcionan igual. Construyó la solución paso a paso, invitando al público a entrar en su razonamiento en lugar de simplemente exhibir conocimiento. Cuando llegó a un teorema que la mayoría de los estudiantes de secundaria conocían, no se limitó a aplicarlo. Explicó por qué tenía sentido dentro del marco intuitivo que había establecido. Ethan Caldwell observaba desde la sección central, con emociones enredadas. Veía a Darius dominar el escenario con confianza serena. Notaba el respeto en los rostros de los profesores y sentía cómo su antigua certeza se desmoronaba. Era humillante, incómodo. La investigación lo había exonerado. El sabotaje no había sido obra directa de Ethan, pero él había sido quien presentó la acusación. Había permitido que los celos y el orgullo herido lo llevaran a atacar a alguien que no había hecho nada malo. Maya notó su expresión y sintió una chispa de esperanza. Tal vez aquello también podía ser un punto de inflexión para él. Cuando Darius terminó de explicar su enfoque, hizo una pausa y miró al público con una vulnerabilidad inesperada. Quiero abordar algo directamente. Algunas personas cuestionaron si este trabajo era realmente mío, si había recibido ayuda o hecho trampa. Entiendo por qué existía esa sospecha. Mi expediente académico no es perfecto. A veces llego tarde. No siempre entrego las tareas. Desde afuera, no tiene sentido que pueda hacer esto. El auditorio quedó en absoluto silencio. Pero la verdad es más compleja, continuó. Trabajo por las noches ayudando a mis vecinos con tareas y reparaciones porque necesitamos el dinero. Estudio matemáticas en la biblioteca pública porque los libros son gratuitos. Estoy agotado gran parte del tiempo y eso afecta mi desempeño escolar. Pero nada de eso cambia mi amor por esta materia ni mi capacidad para comprenderla. Respiro hondo. El talento no solo existe en personas con circunstancias perfectas y expedientes impecables. A veces está escondido en los márgenes, en los cuadernos de chicos que parecen distraídos, pero que en realidad lo están viendo todo. La voz de su madre resonó en su mente. Ten cuidado, hijo. Pero siguió adelante. Esto debía decirse. Estoy agradecido por esta oportunidad, pero también quiero que cualquiera que esté mirando y sienta que no encaja en el molde, que esté cansado, que esté luchando, que tenga cosas fuera de la escuela que hacen todo más difícil, sepa que sus circunstancias no definen su potencial. Si aman algo, persíganlo. Busquen recursos gratuitos. Usen la biblioteca. Vean clases en línea. Enséñense a sí mismos. No esperen permiso ni condiciones perfectas. Simplemente empiecen. El aplauso que siguió fue distinto al cortés saludo inicial. Fue sostenido, sincero, emocional. Algunos estudiantes se pusieron de pie, luego más, hasta que la mayoría del auditorio estaba aplaudiendo de pie. Incluso varios profesores universitarios se unieron a la ovación. La doctora Mitchell sonreía con los ojos brillantes. Whitman sentía lágrimas amenazando con caer. Darius no había respondido con resentimiento ni venganza, sino con gracia y honestidad. La lección no era solo para los estudiantes, era para él también. La sesión de preguntas mostró aún más profundidad. Mitchell preguntó cómo podría extender su enfoque de simetría a sistemas de mayor dimensión. Darius pensó en voz alta, construyendo sobre su propio trabajo, admitiendo con naturalidad cuando llegaba al límite de su conocimiento, mostrando curiosidad en lugar de fingir certeza. Otro profesor cuestionó si su enfoque probabilístico resistiría bajo distintas condiciones de frontera. Darius trabajó en la pizarra, detectó un posible fallo en su razonamiento inicial y ajustó el método en tiempo real. Su disposición a reconocer y corregir errores
Impresionó más que una actuación perfecta. Cuando terminó la presentación formal, la gente se agolpó a su alrededor. Representantes universitarios le entregaron información sobre programas de verano y mentorías. Estudiantes que semanas atrás se burlaban de él, ahora querían hacer preguntas. La atención era abrumadora, pero Maya apareció a su lado. «Necesitas respirar», le susurró. «Busca al profesor Whitman y tómate 5 minutos. Esto puede esperar». Darius encontró a su maestro en un rincón tranquilo. Whitman se puso de pie y le estrechó la mano con formalidad. Eso fue extraordinario. Nunca he estado más orgulloso de un estudiante. Gracias por creer en mí, incluso cuando le di razones para no hacerlo. No, respondió Whitman con firmeza. Gracias por enseñarme algo crucial. Dejé que observaciones superficiales nublaran mi juicio. No volveré a cometer ese error. Con ningún estudiante. La doctora Mitchell se acercó. Tenemos un programa de investigación de verano diseñado para estudiantes como tú, dijo. Alto potencial, trayectorias poco convencionales. Está completamente financiado, incluye estipendio y conexión con proyectos reales. ¿Te interesaría? Darius sintió la oportunidad tirando de él, emocionante y aterradora a la vez. ¿Puedo pensarlo? ¿Hablarlo con mi madre? Por supuesto, pero espero que lo consideres seriamente. Lo que mostraste hoy no es solo habilidad, es el tipo de pensamiento que impulsa las matemáticas hacia adelante. Más tarde, ya casi solo, Darius sacó su teléfono y escribió al número que Lawson le había dado para emergencias. Lo hice, gracias por todo. La respuesta llegó rápido. Orgulloso de ti, hijo. Ahora sigue adelante. El mundo necesita lo que tienes para ofrecer. Darius sonrió. Aquello no parecía un final, parecía un comienzo. La semana siguiente trajo celebración y revelaciones. Mientras Darius lidiaba con entrevistas, felicitaciones y conversaciones serias con la doctora Mitchell, la administración concluía silenciosamente su investigación sobre la manipulación de tareas. El decano Foster convocó una reunión privada. Estaban presentes Whitman, Darius, su madre Renee, que había pedido un raro día libre, y el asesor legal de la escuela. Hemos completado la investigación técnica, comenzó Foster. La manipulación fue rastreada mediante registros de acceso al servidor y análisis forense digital. El responsable fue Marcus Hendricks, asistente graduado que trabajaba con varias familias en preparación universitaria. René apretó el hombro de su hijo. ¿Por qué lo hizo? Según su declaración, fue contactado por personas interesadas en socavar la credibilidad del señor Cole. Creía que estaba defendiendo estándares académicos. Eso es sabotaje, dijo Whitman con frialdad. Ha sido despedido. Estamos revisando protocolos de seguridad. En cuanto a quienes lo contactaron, Darius lo interrumpió suavemente. Déjeme adivinar. No pueden probar quién fue, así que no pasa nada. El silencio incómodo fue respuesta suficiente. Mi hijo fue acusado de hacer trampa, dijo René con voz tensa. Su reputación fue dañada, y quienes pagaron para que eso ocurriera simplemente se van. La reunión se extendió 1 hora más. La escuela ofreció exoneración pública formal, apoyo psicológico, oportunidades académicas preferenciales, pero nada podía borrar lo sucedido. Al salir, René preguntó, «Hijo, ¿no te enfurece?» «Claro que sí, pero quedarme enojado no me ayuda. La verdadera respuesta es seguir adelante y demostrar que estaban equivocados». René lo abrazó con fuerza en medio del pasillo, sin importar quién los mirara. «¿Cuándo te volviste tan sabio?» «Aprendí del mejor». Más tarde ese día ocurrió algo inesperado. Ethan Caldwell le pidió a Darius hablar en privado. Se encontraron en un aula vacía después de clases. El espacio se sentía amplio y extraño entre ellos. Ethan estaba junto a las ventanas, evitando al principio la mirada de Darius. «Necesito disculparme por presentar esa acusación, por dudar de ti, por formar parte de un ambiente donde alguien pensó que sabotearte era aceptable». Darius se apoyó en un escritorio, con los brazos cruzados. «¿Por qué te disculpas ahora? ¿Por qué te descubrieron? ¿Porque es un buen movimiento de imagen pública?» Ethan tragó saliva. «Porque verte presentar en ese simposio me hizo darme cuenta de algo.
He pasado toda mi vida escuchando que soy el mejor, que merezco estar en la cima, que ciertas personas pertenecen y otras no. Y cuando tú desafiaste eso, cuando demostraste habilidades que no podía explicar, amenazaste toda mi forma de ver el mundo. Así que reaccioné atacando. Eso es una explicación, no una disculpa. Por fin Ethan lo miró directamente. Tienes razón. Lo siento. De verdad. Lo que hice estuvo mal. Vino de inseguridad y prejuicio. Cosas que apenas estoy empezando a reconocer en mí mismo. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que lo sé. Me equivoqué. Darius estudió su rostro buscando señales de manipulación. En lugar de eso, vio sinceridad incómoda. Alguien realmente enfrentando sus propias grietas. Aprecio que lo digas, respondió al final. No estoy listo para ser amigos ni nada por el estilo, pero acepto que estás intentando ser mejor. Eso es más de lo que merezco. Ethan caminó hacia la puerta y se detuvo. Por cierto, ese enfoque de simetría que usaste, lo he estado estudiando. Es brillante. Voy a citarte en mi tesis final, si estás de acuerdo. Cuando se fue, Darius se quedó solo un momento, procesando lo extraño que se había vuelto su vida. Meses atrás era el chico becado invisible. Ahora investigadores universitarios querían orientarlo. Antiguos rivales se disculpaban y las oportunidades se abrían más rápido de lo que podía asimilar. Maya entró. Había estado esperando afuera. ¿Cómo fue? Raro, pero bien. Creo que lo decía en serio. La gente buena merece oportunidades para crecer, incluso cuando ha sido terrible, dijo sentándose a su lado. Ahora en serio, ¿vas a aceptar el programa de investigación de verano? Darius suspiró. Quiero, pero es complicado. Mi mamá necesita ayuda con las cuentas. Los vecinos dependen de mí para tutorías. Irme todo el verano se siente egoísta. O se siente como invertir en tu futuro, replicó Maya. No puedes prenderte fuego para mantener calientes a los demás. A veces aceptar ayuda y oportunidades no es egoísmo, es inteligencia. Él sabía que tenía razón, pero la culpa seguía ahí. Esa noche habló del programa con su madre en la pequeña mesa de la cocina, donde habían ocurrido tantas conversaciones importantes. El programa del doctor Mitchell cubriría todo: vivienda, comida, materiales, incluso dan un estipendio. Podría enviar dinero a casa. Reni tomó sus manos. No quiero que te preocupes por el alquiler. Ese es mi trabajo. El tuyo es tener 16 años, ser brillante y aprovechar cada oportunidad que aparezca. Pero mamá, he tomado turnos extra. Estamos bien. Y si nos cuesta un poco, también está bien. Ya hemos pasado por eso. Lo que no aceptaré es que renuncies a tu talento por miedo a dejarme sola. Los ojos de Darius se llenaron de lágrimas. No quiero que estés sola todo el verano. No lo estaré. Tengo amigos, compañeros de trabajo, vecinos, y tú estarás a unas horas, no en otro planeta. Nos visitaremos. Lo haremos funcionar. Escúchame bien. Verte triunfar no solo me hace sentir orgullosa, me da esperanza. No me quites esa esperanza jugando a lo seguro. Algo cambió dentro de él. Está bien, dijo finalmente. Aceptaré el programa. La sonrisa de su madre podía iluminar el edificio entero. Las semanas siguientes fueron una ráfaga de actividad: solicitudes, videollamadas, documentación. Cuanto más aprendía sobre el programa, más emocionado se sentía. En la escuela, las dinámicas cambiaban. Algunos estudiantes que antes eran hostiles se volvieron cautelosamente respetuosos. Otros seguían dudando, pero más en silencio. Los profesores comenzaron a verlo distinto. No solo Whitman, sino docentes de otras áreas que querían apoyarlo. Maya se convirtió en su amiga más cercana. Tienes que dejar de sorprenderte cuando pasan cosas buenas, le dijo un día. Te lo has ganado. No es falsa modestia, es realismo. A veces son lo mismo. Déjate disfrutar el éxito sin esperar que todo se derrumbe. Darius seguía visitando al señor Lawson en el hospital. Algunos días el anciano estaba lúcido, otros apenas despertaba. Incluso en los días malos, Darius se sentaba a su lado, a veces leyendo artículos matemáticos, otras simplemente acompañándolo. Una tarde clara, Lawson preguntó por el programa de verano. Suena perfecto para ti, dijo con voz débil. Ojalá hubiera tenido algo así a tu edad.
En mi época era más difícil para gente como nosotros encontrar puertas abiertas. Usted también construyó una carrera. Por un tiempo. Luego el financiamiento se fue y la política cambió. Pero eso no te pasará a ti. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no solo eres brillante, eres resiliente. Y ahora tienes gente de tu lado. Eso lo cambia todo. Le entregó unos cuadernos llenos de décadas de exploraciones matemáticas. Quiero que los tengas cuando me vaya, no discutas. Tal vez haya algo ahí que valga la pena desarrollar. O tal vez no. Pero son tuyos. Darius apenas pudo responder. Prométeme algo, dijo Lawson. Cuando tengas éxito, cuando se abran puertas, no olvides de dónde vienes. No olvides a los chicos que estudian solos en bibliotecas. Cuando puedas ayudar, hazlo. Así se cambia el mundo, uno por uno. Lo prometo. 3 semanas después del simposio llegó la llamada que Darius temía. Durante clase, su madre lo llamó. Solo lo hacía en emergencias. Hijo, es el señor Lawson. El hospital me llamó. Falleció esta mañana, en paz, mientras dormía. Darius se dejó caer al suelo del pasillo. El funeral fue pequeño. Algunos bibliotecarios, su madre y, para su sorpresa, el profesor Whitman. Darius habló con voz quebrada. Me dijo una vez que el talento suele esconderse en lugares inesperados, que el mundo pierde brillantez porque no mira con suficiente atención. Él me vio cuando era invisible. Ese es su legado. En las semanas siguientes, además de preparar el programa de verano, Darius hizo algo más. Para honrar a Lawson, inició un programa gratuito de tutorías en el centro comunitario de su barrio. Pronto llegaron estudiantes de secundaria, niños confundidos con álgebra, adultos preparando el GED. Maya se unió para ayudar con otras materias, y un sábado apareció Ethan. Pensé que quizá podría ayudar, dijo. Soy bueno en química y física. Darius lo observó un momento y asintió. Sí, nos vendría bien la ayuda. Lejos de la presión competitiva, Ethan resultó ser un buen profesor. Paciente. Claro, comprometido. El programa se convirtió en algo más que tutorías. Se volvió una cadena de puertas abiertas. Y cuando el profesor Whitman se enteró, comenzó a impulsar dentro de Westbridge Academy apoyo institucional para expandir la iniciativa. El legado de Lawson seguía vivo, uno por uno. Tenemos recursos, argumentó en una reunión del profesorado. Deberíamos utilizarlos para beneficiar a la comunidad en general, no solo a nuestros estudiantes matriculados. Darius Cole nos ha mostrado lo que es posible cuando invertimos en el talento, sin importar de dónde provenga. Su defensa encontró resistencia en algunos sectores. Surgieron preocupaciones sobre responsabilidad legal, dudas sobre si era un uso apropiado de los recursos de la academia, e insinuaciones sutiles de que aquello no era realmente responsabilidad de Westbridge. Pero Whitman persistió y finalmente consiguió el apoyo suficiente entre los docentes como para que el director Richardson tuviera que prestar atención. Se alcanzó un compromiso. Westbridge proporcionaría materiales, acceso ocasional a instalaciones y apoyo de coordinación para el programa comunitario de tutorías. A cambio, la academia podría destacar esta iniciativa en su material promocional. No era perfecto, pero era algo concreto. Cuando la primavera dio paso al verano, Darius se encontró en un espacio extraño y transitorio. Su aceptación en el programa de la doctora Mitchell se había confirmado. Había completado todos los trámites, recibido la información sobre su estipendio y sido asignado a un equipo de investigación enfocado en problemas de optimización matemática. En pocas semanas estaría viviendo en un campus universitario, trabajando junto a estudiantes de posgrado y profesores, expandiendo los límites de su comprensión. Pero antes de todo eso, estaban los cuadernos de Lawson. Los leía lentamente, con reverencia, asombrado por la amplitud de ideas que contenían. Lawson había trabajado en teoría de números, topología, probabilidad, incluso en ideas tempranas sobre matemáticas computacionales que anticipaban conceptos que no se volverían comunes hasta décadas después. Algunas ideas estaban completamente desarrolladas, otras eran fragmentos, preguntas sin respuesta, observaciones interesantes que nunca se habían llevado hasta el final. Una idea en particular captó la atención de Darius.
Lawson había estado explorando una conexión entre simetría geométrica y distribuciones probabilísticas, similar al enfoque que Darius había descubierto de forma independiente al resolver los problemas del simposio. Pero Lawson había ido más lejos, esbozando un marco que podría aplicarse a toda una clase de problemas de optimización. Darius comenzó a desarrollar esa idea. Trabajaba con cuidado, construyendo sobre la base de Lawson y añadiendo sus propias intuiciones. Pasaba horas con lápiz y papel, probando enfoques, encontrando callejones sin salida, retrocediendo, intentándolo de nuevo. Maya lo encontraba en la biblioteca, rodeado de papeles arrugados y café a medio terminar. Sabes que puedes tomar descansos, ¿verdad? Bromeaba. Esto es mi descanso de todo lo demás. Compartió su progreso con el profesor Whitman, quien se entusiasmaba cada vez más. Darius, esto podría ser publicable. Realmente publicable en una revista revisada por pares. ¿Te das cuenta de lo que eso significaría? No sería solo mi trabajo. Está construido sobre las ideas del señor Lawson. Él debería recibir crédito. Entonces lo incluiremos como coautor y explicaremos su contribución y tu desarrollo posterior. Así funciona la colaboración académica, incluso a través del tiempo. La idea de una publicación era emocionante y aterradora a la vez. Darius aún estaba en la secundaria, publicando investigación matemática antes de empezar la universidad. Se sentía irreal, como algo que les ocurría a otras personas, no a chicos becados de barrios olvidados. Pero Whitman creía que era posible. Y la doctora Mitchell, cuando fue consultada, estuvo totalmente de acuerdo. Este es exactamente el tipo de trabajo que nos encanta ver. Pensamiento creativo aplicado a problemas significativos, con reconocimiento adecuado del legado intelectual. Desarrollémoslo durante el programa de verano y veamos hasta dónde llega. En casa, René observaba a su hijo con una mezcla de emociones. Orgullo, un orgullo inmenso por todo lo que había logrado, pero también una conciencia agridulce de que estaba creciendo más allá de su pequeño apartamento, más allá de la vida que ella había podido ofrecerle. Pronto se iría al programa de verano, luego a la universidad, y quién sabía después. La trayectoria de su vida se expandía de maneras que ella siempre había esperado, pero nunca se había atrevido a dar por seguras. Una noche, mientras comían comida para llevar en la mesa de la cocina, porque ambos estaban demasiado cansados para cocinar, ella dijo lo que llevaba días pensando. Sabes que estoy orgullosa de ti, ¿verdad? No solo por lo que has logrado, sino por quién eres, por cómo ayudas a los demás, por cómo recuerdas de dónde vienes incluso mientras avanzas. Eso importa más que cualquier artículo o programa de verano. Darius tomó su mano. Aprendí eso de ti, mamá. Todo lo bueno que hay en mí viene de verte trabajar duro, sacrificarse y aún así preocuparte por los demás. No me hagas llorar en mi Lomain, dijo ella sonriendo entre lágrimas. La última semana antes de que comenzara el programa de verano, Darius organizó algo especial. Un acto conmemorativo en la biblioteca donde él y Lawson habían pasado tantas horas juntos. Invitó a todos los que habían conocido a Lawson, bibliotecarios, visitantes habituales, estudiantes del programa de tutorías que solo habían oído historias sobre el hombre que lo inspiró todo. El profesor Whitman habló sobre la importancia de la mentoría que no espera nada a cambio. Maya compartió cómo la influencia de Lawson se había extendido más allá de Darius, alcanzando a todos los que ahora él ayudaba. Incluso Ethan habló, confesando que había aprendido humildad al ver a otros ofrecer libremente lo que él siempre había creído que debía ganarse o comprarse. Darius habló al final. Anunció que el artículo que estaba desarrollando estaría dedicado a la memoria de Jerome Lawson y que cualquier reconocimiento sería compartido. También reveló que él y su madre habían decidido crear un pequeño fondo de becas en nombre de Lawson, financiado inicialmente con su estipendio de verano, para apoyar a estudiantes que siguieran una educación matemática autodirigida. El señor Lawson me enseñó que el conocimiento quiere ser compartido, dijo, que la brillantez existe en todas partes si estamos dispuestos a buscarla y cultivarla. Esta beca es para encontrar al próximo chico sentado solo en una biblioteca, hambriento de aprender y asegurarnos de que tenga los recursos para seguir su pasión. El evento terminó con recuerdos compartidos
y la promesa de la biblioteca de crear el Rincón Matemático Jerome Lawson, un espacio dedicado para que estudiantes estudiaran juntos y accedieran a recursos. 4 meses después, Darius se encontraba frente a otra audiencia. El programa de verano había superado todas las expectativas. Había trabajado con estudiantes brillantes de todo el país, colaborado con profesores que lo trataban como colega, y desarrollado el artículo basado en las ideas de Lawson hasta convertirlo en algo verdaderamente significativo. Ahora estaba de regreso en Westbridge Academy para iniciar su último año, invitado a hablar en una asamblea sobre su experiencia. Pero la academia también había cambiado. El director Richardson había adoptado plenamente el programa comunitario de tutorías, ampliándolo con financiación formal y apoyo institucional. 3 estudiantes más de Westbridge se habían unido como tutores regulares. Inspirada por el ejemplo de Darius, la academia revisó sus políticas de becas, implementando medidas para apoyar mejor a estudiantes que enfrentaban presiones y responsabilidades externas. El profesor Whitman fue clave en estos cambios. Su forma de enseñar también evolucionó. Ahora comenzaba cada semestre reconociendo que la brillantez toma muchas formas, que las circunstancias no definen el potencial, y que su labor era descubrir y nutrir talento donde quiera que apareciera. En la asamblea, Darius habló del programa de verano, pero también del viaje completo, de haber sido el chico becado subestimado que siempre llegaba tarde, de encontrar mentoría en lugares inesperados, de aprender que el éxito no se trata solo del logro individual, sino de elevar a otros mientras asciendes. El artículo en el que trabajé este verano acaba de ser aceptado para publicación, anunció, y el auditorio estalló en aplausos. Aparecerá bajo mi nombre y el de Jerome Lawson, el mentor que comenzó este trabajo hace décadas. Hizo una pausa. A veces las contribuciones más importantes provienen de personas de las que nunca escuchamos hablar, profesores y mentores que trabajan en silencio, creyendo en el potencial y compartiendo conocimiento libremente. Vio a su madre en la audiencia, sentada junto a los padres de Maya. Lloraba sin intentar ocultarlo. A su lado estaba la doctora Mitchell, junto con representantes universitarios que habían acudido para presenciar la transformación de Westbridge. Este año, Westbridge Academy lanza el programa Lawson Scholars, continuó Darius, brindando apoyo a estudiantes cuyos talentos pueden estar ocultos por sus circunstancias. El programa ofrecerá tutoría, mentoría, flexibilidad en plazos para quienes enfrentan responsabilidades externas y defensa ante barreras sistémicas. Me honra formar parte del consejo asesor. En la audiencia, Ethan observaba con emociones complejas. Su último año había comenzado de una manera muy distinta a la que había imaginado. Menos enfoque en la competencia despiadada, más énfasis en el aprendizaje colaborativo y la contribución a la comunidad. Darius continuó con el programa de tutorías durante el verano y descubrió algo inesperado. Enseñar a otros profundizaba su propia comprensión. Explicar conceptos lo obligaba a clarificar sus ideas, a encontrar nuevas formas de pensar los problemas. Su relación con su padre seguía siendo tensa, pero estaba aprendiendo a definir el éxito por sí mismo, en lugar de perseguir las expectativas de alguien más. Maya se sentaba cerca del frente, ya planeando su propio futuro. Inspirada en parte por ver a Darius navegar el mundo de la investigación matemática, decidió dedicarse a las matemáticas aplicadas, enfocadas en sistemas sociales y optimización. Pasó el verano trabajando en su propio proyecto, utilizando modelado matemático para analizar la distribución de recursos en escuelas con financiamiento insuficiente. Ella y Darius se convirtieron en socios de investigación, además de amigos. Planeaban seguir colaborando en la universidad y más allá. Después de la asamblea, la gente volvió a rodear a Darius, pero esta vez se sentía distinto. Menos abrumador, más celebratorio. Había aprendido a aceptar el reconocimiento sin dejar que lo definiera, a valorar las oportunidades sin perder sus principios. El profesor Whitman lo encontró finalmente y lo apartó para hablar en privado. Tengo algo que decirte. La universidad donde trabaja la doctora Mitchell me ofreció un puesto. Profesor asociado en educación matemática, enfocado en equidad y acceso. Acepté. Profesor, eso es increíble, pero lo vamos a extrañar aquí. Me verás seguido. Seguiré involucrado en el programa Lawson Scholars
Y ya le dije a la doctora Mitchell que, cuando empieces la universidad, quiero seguir asesorando tu investigación. Su expresión se volvió seria. Darius, tú cambiaste mi vida. Me obligaste a enfrentar prejuicios que no quería admitir que tenía. Me recordaste por qué me convertí en maestro. Pasaré el resto de mi carrera intentando estar a la altura de esa lección. Ya lo está, profesor. Usted luchó por mí cuando importaba. Pasaron varios meses. Darius equilibró su último año escolar con investigación continua, tutorías y solicitudes universitarias. Las solicitudes se sentían extrañas. Universidades que un año antes parecían inalcanzables, ahora lo reclutaban activamente. Ofrecían becas completas y oportunidades de investigación antes incluso de que se matriculara. Al final eligió la universidad de la doctora Mitchell. Lo atrajo la comunidad que ya lo había acogido, las posibilidades de investigación y la oportunidad de trabajar en problemas que realmente le importaban. Sus últimas semanas en la academia fueron agridulces. Había caminado por esos pasillos como un extraño. Fue juzgado, subestimado, acusado, pero también encontró amistad genuina, aliados inesperados y ayudó a transformar la institución en algo mejor. La noche antes de graduarse, Darius visitó la biblioteca pública por última vez. Subió al segundo piso, a la sección de matemáticas. Los estantes se veían iguales. Libros gastados, desactualizados, ignorados por la mayoría. Pero para él representaban posibilidad. Prueba de que el conocimiento podía ser accesible para cualquiera con suficiente curiosidad. Tomó algunos de sus favoritos y se sentó en la mesa de la esquina donde Lawson solía reunirse con él. Abrió uno de los cuadernos de Lawson. Aún los llevaba consigo, descubriendo nuevas ideas cada vez que los releía. En la portada interior encontró algo que nunca había notado. A quien encuentre valor en estas páginas, el trabajo continúa. Añade tu voz a la conversación. Así construimos algo que perdure. Sonrió. Sacó su propio cuaderno y comenzó a escribir. Nuevas ideas matemáticas que quería explorar, planes para expandir el programa de tutorías, proyectos de investigación para la universidad. Todo conectado, todo construyendo sobre las bases que otros habían dejado. Llegó el día de la graduación con un clima perfecto. Darius cruzó el escenario para recibir su diploma y varios reconocimientos especiales. La medalla a la excelencia en matemáticas, el premio al servicio comunitario y un nuevo honor creado ese año, el premio legado Jerome Lawson, para estudiantes que demostraran excelencia académica y compromiso con elevar a otros. Su madre observaba desde el público, acompañada por la familia de Maya y varios vecinos que habían conocido a Darius desde niño, arreglando sus aparatos y ayudando a sus hijos con tareas. Renée nunca se había sentido más orgullosa. En la recepción, Darius estaba rodeado de personas cuyas vidas se habían cruzado con la suya de manera significativa. Estudiantes a los que había enseñado, maestros que lo apoyaron, representantes universitarios entusiasmados con su futuro. Incluso Ethan se acercó. También se graduaba con honores y se dirigía a una buena universidad, ahora con más humildad. Gracias, dijo simplemente, por mostrarme lo que realmente importa. Al final de la noche, Darius se quedó junto a su madre, Maya, y el profesor Whitman, mirando el edificio de la academia. ¿Listo para lo que viene?, preguntó Maya. Darius pensó en el programa de investigación de verano, en la universidad, en el artículo que se publicaría con su nombre y el de Lawson, en el fondo de becas que ya ayudaba a 3 estudiantes a perseguir su pasión por las matemáticas. Pensó en todos los chicos que aún estaban sentados en bibliotecas, brillantes y desapercibidos, esperando que alguien creyera en ellos. Sí, dijo, estoy listo, porque ya no se trata solo de mí, se trata de todos los que vienen después. Eso fue lo que me enseñó el señor Lawson. Eso es lo que realmente importa. Su madre le apretó el hombro. El profesor Whitman asintió satisfecho. Maya sonrió, ya planeando su próximo proyecto de investigación juntos. Y en algún rincón silencioso, donde el conocimiento esperaba ser descubierto, probablemente otro estudiante estaba sentado a solas con un libro de matemáticas, con hambre de entender, soñando con posibilidades. El legado continuaba. El trabajo seguía. Y Darius sabía que esa era la verdadera medida del éxito. No el logro individual, sino la elevación colectiva. No demostrar que perteneces,
sino abrir puertas para que otros también puedan cruzarlas. La historia que comenzó con un chico llegando 20 minutos tarde a clase se transformó en algo mucho más grande. Un recordatorio de que el genio a menudo se esconde en lugares inesperados, que las circunstancias no definen el potencial, que una sola persona que cree en ti puede cambiarlo todo. El talento siempre estuvo ahí, a la vista de todos. Solo necesitaba que alguien mirara con suficiente atención para verlo. Cuando el talento se esconde detrás de circunstancias que no entendemos, ¿cuántas mentes brillantes perdemos simplemente porque nos negamos a mirar más de cerca? Si esta historia resonó contigo, dale like y suscríbete para más relatos que desafían lo que creemos saber sobre el potencial y las posibilidades.